Buen día, compañeros y maestra Miriam. El tema que seleccioné para mi participación en este blog es el grupo vulnerable de los pueblos y comunidades indígenas. Vulnerabilidad de las personas. La vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacerse frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. Es un concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones. ¿Por qué es importante? Las legislaciones se han centrado en el delincuente ignorando a la víctima, sin considerar que la victimización puede provocar daños severos que en muchas ocasiones son de difícil o de imposible reparación. México es un país con una gran riqueza cultural y étnica, al contar con varias decenas de etnias autóctonas, cuya existencia no había sido reconocida por el mundo del derecho sino hasta hace muy poco tiempo, por lo que en consecuencia no se habían desarrollado normativamente un grupo de derechos sociales tan importantes como los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Desde esa misma perspectiva, los pueblos y comunidades indígenas han sido marginados del desarrollo económico, político, social y cultural, desconociéndose las manifestaciones propias de sus culturas. Pero, ¿qué es una comunidad indígena? De acuerdo con el artículo 2 constitucional, un pueblo indígena es aquel que desciende de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciar la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Factores que lo colocan como un grupo vulnerable: los ingresos bajos o nulos, el analfabetismo o grados bajos de escolaridad, el aislamiento de servicios médicos, así como niveles muy altos o altos de marginación, la desnutrición, la pobreza extrema y el aislamiento de autoridades estatales. La exposición de las personas a riesgos varía en función de su grupo social, sexo, origen étnico u otra identidad, edad y otros factores. En esta ocasión abordaremos el tema de los pueblos y comunidades indígenas. Los problemas que afectan a la población indígena en México son la pobreza, que es una de las problemáticas que más fuerte golpea a esta población, al punto que un reciente informe del Coneval reveló que el 72% de este sector de la sociedad vive en una situación de pobreza, incluso un 26.6% de estos convive con la pobreza extrema. La alimentación. En este mismo informe se asegura que para acceder a una buena alimentación, este sector de la población tiene más dificultades que la población en general. Además de la vivienda, a nivel general de la población, los problemas de acceso a vivienda afectan a un 10% de los mexicanos, mientras que en el caso de los indígenas, este porcentaje asciende a un 40%. En el ámbito educativo, cerca del 40% de la población indígena sufre rezago educativo. Hace algunos meses, la organización civil Mexicanos Primero reveló que durante el año 2013, los estados con índices de reprobación más altos fueron Guerrero, Michoacán y Oaxaca. En salud, si bien el problema de acceso a la salud afecta de forma similar a toda la población en México, en los últimos meses ha llamado la atención debido a casos de mujeres indígenas que se vieron obligadas a dar a luz en patios o baños de hospitales porque no recibieron la atención médica inmediata. La discriminación. Otro grave problema que afecta a las poblaciones indígenas es la discriminación por parte de otros sectores de la sociedad. Incluso una encuesta del CONAPRED reveló que el 44.1% de los mexicanos afirma que los derechos de estos pueblos no son respetados. En las poblaciones indígenas se registran también problemas de desnutrición, anemia, enfermedades intestinales, diarreas, infecciones respiratorias, tuberculosis y cáncer cervicouterino, que llegan a constituirse en primeras causas de muerte
de acuerdo a datos de la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Las mujeres indígenas constituyen uno de los sectores de esta población con mayor rezago en materia de salud, entre otras cosas porque en este grupo converge una triple discriminación por condición étnica, de género y de clase, que repercute directamente en su estado de salud. Las difíciles condiciones de vida que les dificultan una buena alimentación o acceso oportuno a servicios de salud, así como el desconocimiento de su propio cuerpo, la maternidad intensiva y las pesadas cargas de trabajo, originan un cuadro particular de padecimientos y enfermedades relacionados con esta triple subordinación. Marco normativo. En materia federal, Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. En los instrumentos internacionales nos encontramos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. De manera local, en nuestro estado, existe la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado de Puebla. ¿Para qué sirve? La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Centro de Información de Naciones Unidas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Consejo Mundial de Poblaciones Indígenas trabajan en conjunto para promover y difundir los instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos a poblaciones indígenas. Los derechos humanos deben ser mantenidos, protegidos, defendidos y garantizados, deben ser una realidad viva, que todo el mundo los conozca, los entienda y los ejerza en todas partes. Sin embargo, no basta con la creación de leyes que busquen la protección integral de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sino también es necesario la aplicación correcta del derecho, con la colaboración del Estado mexicano, acatando todas las disposiciones y recomendaciones para cumplir con el objetivo de brindar seguridad a los derechos de los indígenas establecidos en los tratados internacionales, así como en nuestra legislación. El caso de las hermanas González Pérez. El 4 de junio de 1994, un grupo de militares detuvo en el estado de Chiapas a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez y a su madre, Delia Pérez, indígenas etzales, para interrogarlas. Las mantuvo privadas de su libertad durante 2 horas. Durante dicho lapso, las 3 hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares. El 30 de junio de 1994 se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal con base en un examen médico ginecológico, el cual fue corroborado y ratificado por la declaración de Ana y Beatriz. Pese a que las víctimas son civiles, el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar en septiembre del 94, donde fue archivado bajo el argumento de que los representantes de las hermanas no demostraron suficiente interés en el caso y que no se configuran violaciones de los derechos humanos ante la falta de comparecencia de las hermanas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas. Ante el expreso incumplimiento por parte del Estado mexicano con su obligación de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las violaciones, el caso fue sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 16 de enero de 1996 y fue emitido el informe de admisibilidad el 19 de noviembre del 99. Finalmente, la Comisión Interamericana emitió el informe de fondo el día 4 de abril del 2001, declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano
por la violación a varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y emitió las siguientes recomendaciones. 1. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y Delia Pérez de González. 2. Reparar adecuadamente a Ana, Beatriz y Celia González Pérez y a Delia Pérez de González por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas. Es obvio que los abusos cometidos por los militares contra las 4 hermanas Etzales no pueden de manera alguna considerarse hechos que afecten bienes jurídicos vinculados al orden militar. Tampoco se trata este caso de excesos cometidos mientras los militares cumplían con las funciones legítimas que les encomienda la legislación mexicana, pues fue una cadena de hechos violatorios que se inició con la detención arbitraria de las 4 mujeres. Hace ya varios años de emitido el informe de fondo, y aún el Estado mexicano ha incumplido con ambas recomendaciones. Por un lado, se ha negado a trasladar la investigación a la justicia ordinaria para que se continúe con la investigación, y cuestionando los fuertes testimonios y la versión de los hechos del informe de la comisión, se ha negado a reparar a las víctimas por considerar que no fueron violadas, supeditando dicha reparación a la investigación de los hechos, aun cuando ésta se encuentra en un fuero carente de independencia e imparcialidad. Lo que sucedió a las hermanas González en Chiapas y la repetición crónica de esta situación en diversas comunidades indígenas en México, como es el caso de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, también violadas por militares en Guerrero en el año 2002, demuestra la falta de compromiso del Estado mexicano con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la cual señala la obligación de los estados de tomar las medidas necesarias para asegurar que las mujeres y niños indígenas gocen de completa protección y garantías en contra de toda forma de violencia y discriminación. Además, prohíbe que los territorios de los pueblos indígenas sean utilizados para actividades militares sin consulta previa. La Comisión Interamericana estableció la responsabilidad del Estado mexicano por la detención arbitraria y la violación sexual como una forma de tortura cometida por militares en perjuicio de las hermanas González, y declaró que el Estado había faltado a su obligación general de respetar y garantizar los derechos, por la violación de los derechos a la integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva. Y en el caso de Celia González, que tenía 16 años de edad al momento de los hechos, por la violación de los derechos de la niñez. Asimismo, como de las obligaciones del Estado mexicano establecidas en el artículo 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional por la violación del artículo 19 de la Convención Americana en perjuicio de Celia González Pérez, en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos previstos en el artículo 1 de dicho instrumento internacional, debido a que Celia tenía 16 años en el momento en que se perpetraron los hechos. Mientras no se haga justicia, las hermanas González no hayan recibido las reparaciones correspondientes, el Estado mexicano permanece incumpliendo su compromiso en relación a la protección de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales que ha ratificado.